Hola superviviente. Esta vez te presentaré todo lo que necesitas saber sobre el megaterio. Vamos a comenzar. Megatherium formipavor es uno de los mamíferos más grandes de la isla. Resulta impactante porque se trata básicamente de un perezoso gigante, pero imaginando que es resultado de la cruza de un elefante y un oso. Debido a su tamaño y circunferencia, el Megatherium es extraordinariamente resistente a los golpes. A pesar de ser principalmente herbívoro, un Megatherium típico está muy interesado en consumir los numerosos insectos de la isla. Es particularmente experto en extraer sus entrañas sin dañar gran parte del caparazón, maximizando la extracción de quitina. El Megatherium, por lo demás lento y pacífico, se vuelve más rápido y agresivo en presencia de estas criaturas. El Megatherium es una criatura increíblemente útil para domesticar, siempre y cuando no tengas intención de luchar contra otras tribus. Su enormidad, su alta resistencia al letargo y su voraz actitud hacia los insectos y arácnidos lo hacen ideal para cultivar grandes cantidades de quitina de los bichos de la isla, o simplemente para defenderse de ellos. Suscríbete para adoptar un megaterio bebé. El megaterio es un mamífero omnívoro de gran tamaño, con apariencia similar a un oso grizzly, un oso hormiguero y un perezoso. Se suelen encontrar usualmente en parejas. Se le puede encontrar regularmente tanto en el bosque rojo como en el bioma ártico de la isla. Los megatherios son criaturas pacíficas y lentas que se pasan el día buscando comida en los arbustos y árboles. Son ignorados por casi todas las criaturas salvajes, pero ten cuidado de no atacarlos pues se defenderán y no dudarán en defender a otros miembros de su familia. Su comportamiento amigable cambia en presencia de cualquier tipo de insecto, desde meganeuras hasta riniognatas, pasando por aráneos. Tan pronto detecte a un insecto, una aura rojiza aparecerá en su cabeza, indicando que está bajo un efecto llamado asesino de insectos. Esto causará que se vuelva agresivo ante cualquier criatura, y que además su daño de ataque se multiplique varias veces durante 2 minutos, lo que lo vuelve sumamente peligroso. Puede ser inmovilizado con trampas de oso grandes, boleadoras de cadena y proyectiles de red. Su ataque daña estructuras de madera y su peso de arrastre es de 295 unidades. Su cadáver proporciona carne normal y de primera, cuero y pelaje. La montura del megaterio se desbloquea al nivel 52 y puede ser fabricada desde la herrería. Los megatherios son excelentes recolectores de recursos debido a su dieta omnívora. Pueden recolectar enormes cantidades de paja y fibra, además de buenas cantidades de bayas y cuero de animales. Además es considerado el mejor recolector de quitina entre todas las criaturas existentes, pues como lo indica su dossier, es capaz de dejar intactos los esqueletos de los insectos. Además, mientras lo montes, la mayoría de criaturas te ignorarán, lo que hace las exploraciones más seguras. Otra utilidad consiste en hacer uso de su efecto de estado asesino de insectos, uno de los efectos más poderosos de las criaturas. Específicamente, este efecto aumenta el daño un 250% durante 120 segundos, después de eliminar a cualquier tipo de insecto. No solo el daño se multiplica, sino que el daño que recibe se reduce un 75%.
Si durante este tiempo el megaterio elimina a otro insecto, el tiempo se restablece, lo que prácticamente le permite mantener el aumento mientras se mantenga eliminando insectos. Por si fuera poco, este oso hormiguero ya tiene un aumento pasivo de daño de ataque contra insectos del 150%, lo que causa que al final su daño aumente hasta un 375% al combinarse con el efecto de estado. Esto lo vuelve un excelente peleador, explorador de cuevas y también una de las criaturas predilectas para derrotar a la matriarca, ya que ésta genera aráneos continuamente. Únete como miembro exclusivo para seguir apoyando este canal. La doma del megaterio es agresiva. Construye una trampa de 2x2 o 3x3, con al menos 2 paredes de alto. También puedes emplear otros diseños de trampa empleando una trampa de oso grande. Simplemente atrae su atención y dirígelo a la trampa, pero ten cuidado ya que usualmente se encuentran en pareja reproductiva. También asegúrate de que no tenga el aumento de asesino de insectos activo, pues recibe menos torpor. Un nivel 150 requerirá 45 dardos o 64 flechas de ballesta para caer noqueado. Posteriormente aliméntalo con 7 piezas de kibble superior durante 21 minutos, o 9 piezas de miel durante 25 minutos. También puedes alimentarlo con 14 piezas de cordero crudo durante 25 minutos, o 17 piezas de carne de primera durante media hora. El periodo de gestación del megaterio es de 8 horas. Posteriormente, una cría tardará 3 días y 20 horas en alcanzar la madurez. Aumenta puntos principalmente en daño y vida si lo emplearás como peleador o recolector. También puedes dirigirlo hacia una montura de propósito general aumentando puntos en peso, estamina y velocidad de movimiento. Su mascota chibi es de rareza común. Esta fue la principal información sobre el megaterio. Espero que te haya sido de utilidad. Suscríbete para más contenido. Hasta la próxima, superviviente.